En este video abordaremos la solución de triángulos rectángulos. El enunciado de un ejercicio es el siguiente: resolver el triángulo ABC sabiendo que el ángulo C es un ángulo recto, que el ángulo A es igual a 51 grados y que el lado A mide 28 centímetros. Recordemos que solucionar un triángulo es hallar la medida de los ángulos internos y la longitud de los lados. Inicialmente vamos a tratar de construir lo más cercano posible a la realidad, bueno, obviamente a escala, el triángulo del enunciado. Para ello podemos trazar inicialmente un lado horizontal, luego utilizamos el transportador. Yo voy a utilizar una herramienta, pero pues se trata de que hagan algo similar en casa si están resolviendo este ejercicio. Vamos a medir acá 51 grados, que debe estar por este lado, pero acá tenemos una herramienta que nos permite mover acá el lado terminal del ángulo hasta llegar a 51 grados. Sobre ese lado terminal vamos a trazar otro lado de ese triángulo y voy a llegar, por ejemplo, hasta acá. Y como se trata de un triángulo rectángulo, lo que debe ocurrir es que debe haber un lado perpendicular a la base. Y hacemos esto, voy a borrar acá lo que sobró. Y allí tenemos nuestro triángulo. Voy a hacer la escuadra para indicar acá que se trata de un triángulo rectángulo. Voy a retirar el transportador. Estamos listos entonces para ubicar las letras que corresponden a los ángulos y los lados. Se nos dice en el ejercicio que el ángulo C es el ángulo recto. Por lo tanto, en este lado debemos escribir la letra C mayúscula. Es importante acá atender a una convención matemática, cual es la de ubicar lados y ángulos opuestos, o asignar más bien la misma letra, pero obviamente una mayúscula y una minúscula. Para el ángulo C, el lado opuesto sería la hipotenusa y esta sería entonces C minúscula. Se llama igual una mayúscula y una minúscula. El ángulo A 51 grados debe ser este porque ese fue el que medimos. Por lo tanto, por acá voy a ubicar 51 grados. Y además, esta sería la... Acá podemos ubicar la letra A. Entonces, acá deberá estar ubicada la letra B. Por lo tanto, lado opuesto al ángulo A debe ser A minúscula. Y lado opuesto al ángulo B debe ser B minúscula. Bien, una de las propiedades más importantes de los triángulos es la de que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre debe ser 180 grados. Si un ángulo es 90 grados, como es en este caso el ángulo C, de acuerdo con la información que da el enunciado, y el otro es 51 grados, pues ¿cuánto le falta para llegar a ser 180 grados? El ángulo B es igual a 180 grados, que es la suma de todos, menos 51 grados y menos 90 grados. Tendríamos o tenemos que el ángulo B es entonces 39 grados. Es decir, que ya tenemos datos conocidos como el ángulo B, el ángulo A. Es importante siempre escribir, incluso antes de este procedimiento, los datos conocidos. 51 grados es el ángulo A. El ángulo C, pues obviamente 90 grados. El lado A, tenemos en la medida 28 centímetros. Y desconocemos la longitud de B y de C. Por lo tanto, es el momento de utilizar una de las razones trigonométricas. Hay varias opciones. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál razón trigonométrica relaciona un ángulo, el lado opuesto y la hipotenusa? El seno, ¿cierto? Recordemos aquel artificio o recurso mnemotécnico de SOHCAHTOA. Seno opuesto sobre hipotenusa, precisamente el que vamos a utilizar. Entonces, el seno del ángulo, en este caso de 51 grados, podría ser seno de A, es igual al cateto opuesto, 28 centímetros, sobre la hipotenusa, que no sabemos cuánto vale o cuánto mide, es C.
Para despejar, el C que está dividiendo lo podemos pasar a multiplicar, de manera que tenemos que C por el seno de 51 grados es igual a 28 centímetros. Y luego tenemos C por el seno de 51, está multiplicando, podemos pasarlo al otro lado de la igualdad a dividir, de manera que despejando C queda C es igual 28 centímetros sobre el seno de 51 grados. Podemos usar calculadora. 28 dividido, va a utilizar paréntesis, pero no es tan necesario en este caso, seno de 51 grados. Hay que asegurarnos que la calculadora se encuentre en el modo DEC, el modo de grados sexagesimales. Y la respuesta es entonces 36,03 centímetros aproximadamente, ¿cierto? Hallamos el valor de C, entonces ya tenemos que C es igual a 36,03 centímetros. El único dato que nos falta para completar la solución del triángulo es el lado B, que podemos hacer de dos maneras. Utilizar el teorema de Pitágoras, ya que este triángulo es un triángulo rectángulo, o podemos utilizar otra razón trigonométrica. Por ejemplo, podríamos utilizar tangente. ¿Por qué razón? Porque tenemos un ángulo, bueno, tenemos todos los ángulos de hecho, pero acá pues podríamos utilizar el ángulo A, el lado opuesto, también conocido, y el lado adyacente, podemos trabajar con tangente. La tangente entonces de 51 grados es igual, cateto opuesto, 28 centímetros, de una vez escribimos el valor, sobre adyacente, en este caso B, despejamos de forma similar, B pasa a multiplicar, y luego tangente de 51 grados, que está multiplicando, pasa a dividir, entonces B es igual a 28 centímetros sobre tangente de 51 grados, de manera que B es igual, y utilizamos nuevamente la calculadora, 28 dividido tangente de 51 grados. 22,67 centímetros. Tenemos entonces todos los valores pedidos, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, el lado A, que al principio lo teníamos, el lado B, el último en hallar, y el lado C. De esta manera llegamos a la solución de este triángulo rectángulo.